cuando antes de ser pastor, yo trabajaba, yo decía, qué padre es trabajar, pero híjole, está bien difícil que yo tenga tiempo para servir a Dios, ¿no? Y entonces Dios me sacó de trabajar y me metió a servir a Dios de tiempo completo. Y luego decía yo, pues qué padre servir a Dios de tiempo completo, pero no creo que tenga tiempo para trabajar, ¿no? Y ahora me doy cuenta que tengo tiempo para todo y todavía me sobra y todavía me puedo dar mis gustitos y mis descansos y todo, todavía el jueves, ¿qué fue? El jueves en la noche todavía decía, tengo toda la libertad de escoger a dónde me voy a ir a cenar y me fui a Guanajuato venía de Irapuato hacia León y llegué a Guanajuato a cenarme unas tripitas y dije, mira qué padre, antes no tenía tiempo para nada y ahora tengo tiempo para ustedes, que es muy padre tenerlo, y tengo tiempo para trabajar y todavía me queda tiempo para eso. Entonces dije, mira, Dios, con Dios todo lo hace grande, no nada más el dinero, no nada más todo, Dios hace grande. Y lo más interesante es que mis tiempos de intimidad ahora con Dios han sido mucho más amplios y mucho más grandes, porque cuando le decía, Señor, es que no puedo, Él me decía, tú nomás quiere y yo te doy el tiempo. Y hemos tenido unos tiempos de intimidad asombrosos, así que no le tengan miedo de pedirle a Dios, porque les va a dar la respuesta como necesitan, ¿va? Pues bueno, la semana pasada estuvimos viendo eh, todo acerca de nuestros hábitos cristianos, ¿sí? Bueno, no de los hábitos, de las costumbres cristianas. Y previamente de eso vimos que muchas de las cosas que podríamos hacer pudieran parecer difíciles o pudieran parecer que como una carga. Y hablamos sobre cómo Dios nos capacita para hacer las cosas, ¿no? Esta semana estuve escribiendo en los devocionales acerca de la santidad, porque también la santidad es un tema muy mal entendido, donde la gente tiene una falsa percepción de la santidad, en donde cree que la santidad es así como que andar caminando sobre nubes y tocando arpas y entonces libres de pecado, y la santidad no tiene que ver con eso, sino la santidad tiene que ver con los tiempos en los que nosotros separamos nuestro corazón para Dios. Ojalá que pudiéramos andar en santidad todo el tiempo, pero aquí nos dice, lo que nos enseña es, hay tiempos en los que podemos separarnos completamente para Dios, y cuando nosotros empecemos a tener minutos efectivos en la presencia de Dios, un día se van a convertir en horas y un día se van a convertir en días efectivos en la presencia de Dios, y vamos a caminar en santidad, y no porque no pequemos, sino porque vamos a estar en la constante presencia de Dios, porque nuestro corazón va a estar preparado para eso, ¿sí? La semana pasada hablamos sobre un montón de cosas, y cada una de las cosas que platicábamos son cosas que deberíamos de hacer diariamente. Si alguno de ustedes no vino, ese video todavía no está arriba, ¿verdad, Caleb? ¿Todavía no está arriba el video de la semana pasada? ¿No? Ok, esta semana vamos a subir el video de la semana pasada. Le vamos a poner, a diferencia de que siempre nomás le ponemos el título, le vamos a poner las costumbres cristianas, para que lo vean, para que lo repasen, para que si tienen dudas. Y como les decía, si ustedes por alguna razón no hacen alguna de las cosas que platicamos la semana pasada, no pasa nada, ni se van a morir, ni se van a ir al infierno, ni va a haber un chamuco ahí chacachá, chacachá, dándoles de latigazos, no. La intención de recordarles este tipo de cosas es para que nosotros perseveremos en ellas y las pongamos delante de Dios, para que Dios nos enseñe cómo hacerlas. Porque sí me ha pasado, y lo hemos platicado en alguna ocasión con algunos de ustedes, llegan conmigo y me dicen, oye, yo quiero ayunar 40 días, ¿no? Y yo les digo, no, ¿por qué vas a ayunar 40 días si nunca has ayunado? Vamos a entender de qué se trata el ayunar, para que lo hagamos, y un día a la vez, para que podamos nosotros verdaderamente tener ayunos efectivos que agraden a Dios, porque con Dios acuérdense que no es cuestión de cantidad y tampoco es cuestión de calidad. Con Dios las cosas o son o no son. No podemos tener intimidad chafa con Dios, ni podemos tener intimidad buena con Dios. O tenemos intimidad o no tenemos intimidad, ¿sí? Como tampoco podemos orar bien y orar mal. Está como los que luego no quieren pasar a orar, ¿no? Es que yo no sé orar, o sea, pero entonces, ¿y oras en tu intimidad o no oras en tu intimidad? Porque o oras bien o no oras, ¿sí? Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo engañándonos, pensando que teníamos una relación y una comunicación con Dios, cuando realmente el único que no formaba parte de nuestra oración era Dios, ¿sí? Entonces, precisamente tomando como tema como base ese pensamiento, esta semana creé un tema que se llama la diferencia entre orar y opinar, ¿sí? Y esto tiene que ver porque me quedé pensando
de dos temas que dejamos fuera la semana pasada, que yo considero que deberían de ser, que deberían de ser parte de nuestras costumbres cristianas. Una de ellas es el profetizar, que lo tocamos muy levemente, pero la otra es el orar en lenguas, ¿sí? Y hay mucha gente que se espanta cuando otros oran en lenguas, ¿sí? Porque orar en lenguas, hay algunos que agarran y entonces, como dice el buen Dante Hebel, ¿no? Agarra la matraca y saca la manga larga, ¿no? Y empiezan a sacar sus palabras redundantes y entonces las hablan así como que muy fuertes y entonces pretenden demostrar su espiritualidad como tal. Cuando realmente el orar en lenguas, habla la Biblia que es hablar con gemidos indecibles, ¿sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos en lenguas, ¿sí? Es que el hablar en lenguas es un gemido, ¿sí? ¿Por qué un gemido, Susana? Exactamente, porque es algo que viene desde adentro, porque fíjense nada más, estaba Moisés en presencia de Dios, ahí donde se estaba quemando la zarza que no se consumía, y ya va Moisés de regreso para su casa con todas las instrucciones que Dios le dio, y le dice, por cierto, ¿de parte de quién les digo a los israelitas que voy? O sea, ¿cómo te llamas? Ya sé que eres Dios, pero ¿cómo les digo que eres el Dios de Israel? ¿No? Y entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy, ¿no? Y dije, pues está muy padre decirles que yo soy el que soy, ¿no? Pero la parte interesante es que si lo leemos en la Biblia y lo leemos en las escrituras originales, Dios le dio un nombre y este nombre se escribe como YHWH, ¿sí? Para términos prácticos, muchas personas le dicen Jehová a esa nomenclatura, otros le llamamos Yahvé, pero la pronunciación correcta es Yehovah-Vei. Yehovah-Vei. ¿Lo pueden decir? Yehovah-Vei. Y si se dan cuenta, todas las letras se pronuncian con un poco de aliento, porque Dios es el que es. Hasta la pronunciación tiene sentido. Yehovah-Vei, ¿no? Yo soy el que soy. Viene desde adentro, así como nos decía Susana. Cuando nosotros entendemos que hablamos en lenguas, quiere decir que hablamos desde el interior, pero ¿quién es el que habita en nuestro interior? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, también cuando nos enojamos, ¿sí? Cuando nos enojamos tendemos a subir nuestra voz y tendemos a gritar y tendemos a usar palabras hirientes, ¿sí? Y todo lo que decimos viene desde, no desde aquí, sino desde aquí, ¿sí? Desde aquí, desde las vísceras, gracias Marco, ¿sí? Y fíjense nada más qué interesante, porque lo estaba pensando ahorita que estábamos alabando. Existen dos maneras de alabar a Dios. Podemos alabar a Dios aquí en la tierra o podemos alabar a Dios en su lugar santo. ¿Qué quiere decir? Podemos nosotros subir al tercer cielo, ¿sí? Y podemos nosotros adorar desde la presencia de Dios. ¿Cómo funciona esto? Ok. Lo hemos platicado varias veces, pero se los voy a recordar. La palabra promete que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Dios, dice, donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios, ahí está Él. Y luego dice, ahí donde la gente alaba a Dios, ahí está Él. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo que habita en la tierra puede habitar entre nosotros si nosotros nos ponemos de acuerdo en torno a Dios. Pero nada más está el Espíritu Santo, ¿sí? Quien verdaderamente, ¿sí? Acuérdense que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Pero si queremos adorar al Padre, tenemos que subir a la presencia del Padre. Y eso no está difícil, pero hay que entenderlo. En el Antiguo Testamento, Dios le dio la instrucción a los israelitas de que tenían que hacer sacrificios y tenían que traer una oveja de 1 año de edad, tenía que ser perfecta, no tenía que tener heridas, tenía que ser un animal que habían cuidado perfectamente. Y lo primero que hacían, ¿qué es lo que hacían, Isabel, cuando lo llevaban a ofrecerlo? ¿No? Lo primero que hacían
es que lo degollaban, ¿sí? Y le sacaban toda la sangre, ¿sí? Y cuando lo degollaban y le sacaban toda la sangre, ¿sí? Lo que hacían era que lo llevaban, ahora sí que lo abrían, y entonces le sacaban las vísceras, ¿sí? Ahora sí que todo lo que era intestinos, estómago, pulmones, corazón, ¿sí? Y fíjense nada más que interesante, porque eso, lo que nosotros diríamos, "Ugh", ¿no? Eso se ponía inmediatamente sobre el asador, y eso era lo que se quemaba y subía como olor fragante delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y si nosotros lo traducimos a nuestra intimidad y a nuestra manera de entender las cosas como Dios las entiende, cuando nosotros somos capaces de sacrificar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y dejamos de lado lo que sentimos para darle lugar a lo que es correcto, entonces nuestros sentimientos se queman igual que las vísceras, y entonces nosotros sentimos, dejamos de sentir y empezamos a subir como ese olor fragante delante de la presencia de Dios, y subimos al tercer cielo. Porque luego venimos aquí y decimos, es que hoy no traigo ganas, y vengo enojado y vengo no sé qué tanto, o vengo aflojerado, ¿no? A todos nos pasa, ¿sí? Hoy para mí fue un día especialmente difícil, porque la verdad descansé muy rico. Fue un día de esos que uno duerme tan bien, que la almohada insiste en venir con uno, ¿no? Y donde ni la regadera lo despierta a uno. Pero cuando llegué aquí, ¿sí? Yo dije, a mí no me importa si yo vengo cansado, es el día del Señor. Y hasta se me hacía chistoso porque Oscar ahora se está encargando de montar el equipo, ¿sí? Que eso es algo muy padre, porque antes venía yo corriendo y todo, y yo venía, entonces ahora me dio todavía chancita porque todavía desayuné con más calma. Y cuando llegué aquí, yo entendí, lo primero que me interesa aquí es, pues, me quito la flojera, me quito el cansancio, y tengo que orar porque tengo que preparar este lugar para que la presencia de Dios pueda habitar en medio de nosotros, ¿no? Y me cambié el chip, ¿no? Y entonces Oscar terminó de montar y de hacer todo lo que hacía, y luego se sienta a platicar conmigo, ¿no? Y entonces llega y me dice, oye René, pues es que yo terminé muy temprano y mira, nos sobró tiempo. Y yo, oye, es que no sé qué. Y yo, oye, me dice, ¿y qué haces antes cuando te sobra tiempo? Le digo, no, es que a mí no me sobra tiempo. Entonces, ¿qué haces antes del servicio? Orar. Y me dice, ¿por qué no estás orando? Le digo, porque no me dejas. Porque estás platicando conmigo, y no es mal, simplemente es algo que… Y se reía, porque yo dije, llega un momento en el que tengo que tener un ánimo tan ecuánime y tan, ahora sí que estable, porque no puedo hacer que nada afecte mi emoción, porque ya la sacrifiqué. Mi emoción ya no tiene sentido. Ahorita yo estoy estableciendo y preparando todo para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, ¿no? Y eso nos va a dar la garantía de que nosotros podamos, ¿sí?, poder subir a la presencia de Dios, adorar a Dios allá y no solamente aquí. ¿Sí notan la diferencia? ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado en alguna ocasión? Esa certeza y ese saber que son tan agradables a Dios que no pueden evitar el subir a la presencia de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces dígalo bien. ¿Sí? Ok. Y si no, simplemente inténtenlo, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa, y esto es algo que hacíamos antes, estoy seguro, mucha gente, y lo hemos dicho mucho en las semanas pasadas, hay mucha gente que va a la iglesia con la intención de acercarse a Dios, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia por la cercanía que ya tenemos con Dios, porque la cercanía con Dios es algo que ejercitamos todos los días en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestro tiempo, y la consecuencia de tener una relación con Dios es lo que nos hace venir a la iglesia, porque en la iglesia todos venimos con el mismo fin de adorar a Dios, ¿no? Ok. Entonces, ahora que ya nos quedó claro, vamos a entender cómo vamos a orar adecuadamente y cómo vamos a hacer para que las cosas realmente funcionen. Porque cuando oramos, ¿para qué oramos, Alicia? Para nada. ¿Eh? A ver, Tabata. A ti te tocó, ándale. ¿En serio, en serio, en serio? Porque eso se oye así como, ay, voy a decir lo que el pastor quiere oír. ¿Para qué oramos? ¿No? Ok, para tener una comunicación directa, ¿para qué oramos? ¿Para agradarle a Dios? ¿En serio?
Para pedir, gracias Nancy, ¿sí? La verdad, ustedes y yo, la mayoría de nuestras ocasiones, oramos para pedir. Y si lo traducimos como tal o como nos lo enseñaron en la tradición, nosotros orábamos para ser bendecidos, ¿sí? Orábamos para ser bendecidos. Ok. Y luego vamos delante de Dios y le decimos, Señor, bendíceme. Y entonces el Señor te va a decir, ¿cómo? Y luego vamos, Señor, bendíceme. Y el Señor te va a decir, ¿cómo? ¿No? Porque la bendición lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Lo he repetido muchas veces. Jean, ¿qué es la bendición? ¿No? ¿No? Pablo, bien decir, ¿sí? Cuando Dios habla bien de nosotros. El problema es que luego oramos, vamos y dejamos, ahora sí que vamos y dejamos nuestra bombita fétida ahí en la presencia de Dios y luego queremos ir corriendo y que Dios lo arregle todo. Pero no queremos escuchar la voz de Dios. Pero fíjense nada más, nos dice Santiago, fíjense nada más, Santiago se los prometo que se ha convertido en mi libro favorito. Santiago era el hermano carnal de Jesús, ahora sí que era hijo de José y de María, ¿no? Y Santiago tenía un problema, tenía un hermano perfecto. O sea, tenía un hermano que todo lo hacía bien y era irritantemente perfecto. Entonces, Santiago toda la vida vivió bajo la sombra de Jesús. Y todo lo que Jesús hacía le salía bien y no importaba cuánto se esforzaba Santiago, siempre a Jesús le iba a salir mejor, ¿no? Y aparte sus papás lo cuidaban, ahora sí como si se fuera a quebrar. ¿Por qué? Pues porque era el Hijo de Dios, o sea, ¿no? No porque lo quisieran más, sabían la responsabilidad que tenían. Entonces a Santiago, después de vivir toda una vida bajo la sombra de Jesús, le era muy difícil el creer que Jesús era, ¿sí? Le era muy difícil creer que Jesús era el Hijo de Dios. Si toda su vida lo vio y nunca había hecho nada sobrenatural, simplemente era muy bueno en todo, ¿no? Todos hemos conocido a esas personas, ¿no? Que luego en la escuela ahora sí, todas las mujeres tienen una cuñada de esas perfectas, ¿no? De esas que cocinan y que parece que levitan, ¿no? De esas que tienen la casa perfecta, ¿no? Bueno, ese era Santiago. Y entonces Santiago seguía a Jesús porque yo quiero imaginármelo, no lo dice ningún libro, pero yo pienso que Jesús era seguidor Santiago era seguidor de Jesús porque estaba esperando que fallara, ¿no? Estaba esperando que fallara. Y dijo, no, ahorita donde diga que va a sanar a alguien y no lo sane, ahí me lo tuerzo, decía, ¿no? Y aún viendo a Jesús hacer milagros, no creía que Él era el Hijo de Dios. Y aún viendo a Jesús en la cruz, no creía en que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el día que vio que resucitó y que se levantó de la tumba y que ahora sí su espíritu vino a habitar con ellos, ¡fum! Porque ahora todo lo que había visto a lo largo de toda su vida hacía un total y absoluto sentido. Entonces Santiago escribió una de las frases más emocionantes de la Biblia que dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿sí? No sean de los que van nomás a la iglesia, sino que todo lo que dice el Espíritu hagan, ¿no? Entonces, Santiago era un hombre, yo creo que dentro de los hombres de la Biblia fue uno de los hombres más conscientes que existían, porque toda su vida se esforzó por demostrar que Jesús no era y le bastó un segundo en la presencia del Espíritu de Dios para entender que sí. Y escribió una de las epístolas más emocionantes que existen. Entonces viene Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 3 de su epístola dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, ¿sí? Traducido al mexicano coloquial, nomás están jalando agua para su molino, ¿sí? De eso se trata. Señor, dame, hazme, ponme, quítame, y todo lo que se termine en me es nuestra oración. Y dice, piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Señor, que me vaya bien en el trabajo. Y yo me quiero imaginar, porque no les puedo decir con certeza, pero yo me quiero imaginar que Dios va a decir, y bueno, ¿y como para qué me sirve a mí
que a ti te vaya bien en el trabajo. ¿Cuántos me conocen a mí por medio de tu trabajo? ¿No? Muchos de ustedes saben que yo soy Grinch de muchas cosas, ¿no? Entre ellos de los cumpleaños. Y yo siempre he dicho, ¿en qué honra a Dios que yo cumpla años? ¿No? ¿En qué honra a Dios que yo cumpla años? En nada. ¿Sí? A mí celébrenme, que voy todos los días y que todos los días, porque Dios me lo permite, todos los días le predico a la gente y todos los días una persona recibe a Cristo. Eso sí es de celebrarse, porque quiere decir que me dejé lo suficiente como para que Dios fuera más en mí que yo mismo. ¿Sí? A mí celébrenme, que si un día podré ser un mártir y que la gente se va a convertir a causa de que morí por darle gloria a Jesús. Eso sí, celébrenmelo. Pero cumplir un año, ¿no? No. Ayer celebramos el cumpleaños de Mauro y lo vimos muy diferente. Yo les puedo decir, me gustó mucho el grupo de personas que estábamos ahí. Número uno, porque ahora sí que con toda la envidia lo tengo que confesar, había una esposa que estaba tratando de generar una celebración en secreto y que se esmeró, ¿sí? Se esmeró, número uno, para que las personas allegadas a Mauro estuviéramos ahí. Número dos, nos preparó una comida colombiana y lo mejor del asunto, Mauro es un gran anfitrión, Mauro es un muy buen cocinero. Entonces ella le enseñó a hacer arepas adecuadamente y le dio toda la instrucción y entonces puso todo lo mejor de ella en la cocina de Mauro. ¿Y cómo comimos? Delicioso, delicioso, la verdad fue, no, Mauro no se sentaba porque estaba haciendo unos patacones buenísimos y comimos delicioso y dije, wow, ahí hay algo que celebrar, no es el cumpleaños, ¿sí? Hubo un momento en el que todos estábamos alrededor de Alicia y estábamos celebrando a Alicia, ¿no? Por sus gracias, porque apagó la velita como 50 veces como si ella cumpliera años, ¿no? Dije, ahí hay motivos para celebrar y estábamos en una verdadera comunión. Pero el que Mauro cumpliera 53 años, ¿sí? ¿Sí? No tuvo ningún mérito. Había muchas otras cosas que celebrar y lo celebramos muy cómodamente en un tiempo, la verdad, muy especial. Esas son las diferencias, ¿sí? Yo les puedo decir, el día de ayer, de nueva cuenta me pude enamorar de la familia de Mauro, porque yo realmente conocí a la familia de Mauro por boca de Mauro. No habíamos tenido tiempo de convivir con Alicia y con Patricia. Y el día de ayer me enamoré de la familia de Mauro, de verlos cómo funcionan como familia, ¿no? Como me ha tocado hacerlo con muchos de ustedes, ¿sí? Y cuando salgo de ahí celebro. Entonces, nos está diciendo Santiago, ustedes están pide y pide cosas en donde nadie va a celebrar lo que a ustedes les pasa. Quieren un coche nuevo y lo quieren para ustedes, ¿sí? No para que el mundo reconozca que yo, Dios, les di un coche. Quieren salir de deudas y tener una vida holgada para poder descansar y no sufrir, y no para poder demostrarle al mundo que yo soy el Dios que me llamo Shalom, el príncipe de paz, el que gobierna sus vidas, el que tiene el control absoluto de todo, ¿sí? Si yo quiero que Dios sane mis finanzas, más vale que yo le llame Yahvé Jireh, ¿sí? Y que todo el mundo conozca a Yahvé Jireh, al que provee, hasta rima, ¿no? Si yo quiero salir de deudas, para salir de deudas, pues no. Pero yo quiero que todo el mundo conozca a Yahvé Jireh, del que yo dependo, ¿sí? Del que yo dependo. Esa es una diferencia. Pero si estoy nomás gastando para mis deleites, pues no. Señor, yo quiero tener salud. Ah, tú quieres tener salud, qué padre. ¿Y a mí en qué me beneficia que tú tengas salud? ¿No? La Biblia tiene una promesa, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre y sean prolongados tus días sobre la tierra y sean plenos, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? En vez de estar orando para que Dios me cure, me voy a enfocar a ser un buen hijo, para que yo tenga la garantía de la vida larga y de la vida plena, o sea, con salud, para que cuando la gente me voltee a ver a mí, la gente pueda decir, ay, mira, ahí hay un hijo, un buen hijo, que imita a Jesús, que fue hijo, no para conseguir honra, sino Jesús dijo, yo soy el camino al Padre y nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, aún el que Él haya muerto en la cruz,
No lo hizo para ser exaltado Él, sino para que nosotros pudiéramos honrar al Padre. Entonces quiere decir, el día que la gente nos vea a nosotros, tienen que ver a alguien imitando a Jesús, dándole honra, y ya no para su deleite, ¿no? Ya no para su deleite. Entonces, si nosotros estamos yendo a orar, como dice Nancy, y los acusó a todos, ¿sí?, para ir a pedir, pues no está mal que vayan a pedir. La pregunta es, ¿para qué van a pedir? ¿Sí? ¿Para qué van a pedir? ¿No? Fíjense nada más. Estamos hablando de esto. Hay dos cosas que estamos aprendiendo aquí. Número uno, la oración tiene que ver con la bendición que esperamos recibir. Número uno, estamos esperando que Dios hable bien de nosotros, bendición, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo escuchando a Dios. Número dos, vamos y pedimos sin objetivo y sin propósito. Por eso no recibimos. Pero hay un cuate metido en la Biblia, ¿sí?, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, en el versículo 10, que se llama Jabes, ¿sí? La oración más impresionante hecha por un hombre en la Biblia. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Primeramente, estaba bien seguro de a quién estaba invocando. No está invocando a Diosito. Ándale, porfis, Diosito. Dijo, invocó Jabes al Dios de Israel. Invocó Jabes al Dios de la única nación que va a perdurar por la eternidad sobre la tierra. Al Dios de las garantías. Al Dios que se manifestó físicamente durante 40 años en el desierto para que nadie se acercara a su pueblo. Se dijo, voy con el grande, grande, grande. Dice, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y Dios le otorgó lo que pidió. Y Dios le otorgó lo que pidió. Y eso es todo lo que habla la Biblia de Jabes. Bueno, un versículo antes donde dice que Jabes fue concebido con dolor, y Jabes significa concebido con dolor. Quiere decir, es un hombre de la tierra. Es un hombre consecuencia del pecado de sus generaciones anteriores, y es un hombre que en una sola oración, rompió con toda la maldición de su pasado. ¿Sí? Entonces le dijo, oh Dios, si me bendijeres. Y le dijo, oh Dios, si tú me hablaras y me recordaras quién soy. Porque a mí no me interesa lo que hicieron mis papás, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis chosnos. A mí no me interesa qué hicieron todas las generaciones previas a mí. Dijo Dios, si tú me bendijeras, si tú me hablaras y yo te escuchara y me recordaras quién soy. Eso es lo que pidió. No le dijo, dame carro nuevo. No le dijo, dame iPhone 6 Plus. ¿Sí? Señor, necesito gigas extras en mi plan del celular. Le dijo, si tú me hablas y me dices quién soy. Y luego le dijo, y si ensancharas mi territorio. Y esto es bien importante. Señor, si tú amplías, ahora sí que mi margen de influencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me dedico a predicarles nada más a ustedes, pues qué flojera. Yo siempre le digo, Señor, ensancha mi territorio, que cada día le hable yo a más personas de ti, y cada día pueda yo influir en más y más y más y más y más personas. ¿Para qué? Para que les hable aquello con lo que tú me bendices, con mi identidad, que otros sean beneficiados a causa de mi identidad, ¿no? Luego le dijo, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Y para qué sirve la mano de Dios? Para poner protección. ¿Para qué más, Mariana? Para dar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tu mano me da, pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues dar. Porque dice la palabra, como recibiste de gracia,
Hay que dar de gracia. Señor, úsame como un instrumento de dar. ¿Sí? Porque si yo estoy pidiendo para mis deleites, pues gracias. Pero si tú me vas a dar todo lo que yo dé, lo vas a multiplicar. ¿Sí? Y si me libraras del mal para que no me dañe. No le está diciendo, Señor, que no me pasen cosas malas. Quiere decir, hazme pasar por todo lo que tú quieras, pero que nada me haga daño. ¿Sí? Para que nada me haga daño. De eso se trata. Y dice, y le concedió Dios lo que pidió. Pero tiene un orden, ¿se fijaron? ¿Con qué empieza? Si tú me bendijeres, si tú me hablas. Y el problema que pasa es que nosotros entramos a la presencia de Dios como merolicos. Dios, si tú hicieras, amén. Y nos salimos. Y nos salimos. ¿Sí? Y luego lo que nos da, lo queremos para nosotros. No somos capaces de compartirlo con nadie. Nadie se beneficia de que Dios tenga intimidad con nosotros. Nadie se beneficia de que Dios tenga intimidad con nosotros. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Y luego dice, ¿y de qué sirve? Porque no soy capaz de darle nada a nadie. Y por eso nos la vivimos víctimas del mal, porque ninguna de las tres cosas anteriores nos protege de lo que siempre nos va a acosar, que es el mal. ¿No? Entonces tenemos que entrar a la presencia de Dios y tenemos que orar siempre entendiendo que lo que más nos interesa primeramente es escuchar la voz de Dios. Y luego vamos, lo siguiente es que esa voz no es nada más para nosotros, pero ojo, ¿sí? No es para repartir, ¿no? Porque luego hay muchos que vienen a la iglesia y escuchan la prédica y luego así es Marco que luego va y dice, ay, este es muy bueno para fulanito de tal, y luego, fíjate que el otro día oí esto y esto te aplica a ti, ¿no? Y él, ay, fíjate que no, al primero que le aplica es para nosotros. Y por ahí dice, si ensancharas, sí es cierto, si lo haces, por eso estás bien colorado, ¿ah? Mírenlo, cómo está de colorado, lo más de la pena de que, pues ya no lo hagas y ya no va a estar colorado. Pero bueno, por eso dice, si ensancharas mi territorio, mi área de influencia. ¿Por qué? Porque si yo le comparto a Lupita, lo que yo le estoy compartiendo a Lupita es un bien mutuo, porque es el mismo Dios, que es el Padre de los dos, que nos da a los dos y nos hace más hermanos que antes. Si antes nos queríamos, ahora nos amamos, porque Dios nos bendice en conjunto. A mí me encanta cuando luego vienen, ahora últimamente he estado platicando mucho con Oscar, ¿no? Y a mí me encanta porque, no se lo he dicho yo a Oscar, pero Dios me habla y me dice, Oscar te va a hablar y te va a platicar de esto. Y Oscar me habla y me dice, ay, soñé esto, ¿no? Y le contesto rapidísimo y se queda así de, le digo, claro, es que es el mismo Dios que nos está hablando. Es el mismo Dios que a mí como tu amigo y a mí como tu pastor me está diciendo lo que está hablando a tu corazón para que te pueda llevar adecuadamente a donde tienes que ir, ¿no? Así pasan las cosas. Si ensancharas mi territorio, ya no me hables nomás de mí, ¿sí? No me hables nomás de mí, ¿sí? Y ahora, y esto es algo que el otro día me tocó experimentar de una manera bien interesante. Yo siempre he tenido un conflicto, ¿sí? Y se los digo, no tengo problema con confesarlo. Yo he tenido un conflicto con la gente de la calle cuando piden dinero, porque aparte te puedes quedar pobre dándole a todos los de la calle y luego te quedas con la pregunta de a quiénes y luego que si los niños porque los papás o tienen una red de señores que los explotan y que si los viejitos y que si no y que si aquí y que si allá. Entonces yo hace algunos meses tomé una resolución y dije, siempre que tenga, les voy a dar algo, pero que algo que valga la pena. O sea, darles 2 pesos no vale la pena, ¿no? Y el otro día, el lunes para ser específicos, estaba yo afuera de un negocio y venía muy contento. Bueno, les los voy a platicar. La empresa para la que trabajo ahora me da la prestación de un coche. Me dan una cierta cantidad y yo puedo ir a escoger el coche que yo quiera, ¿no? Bueno, no el que yo quiera, sino el que me complete, ¿no? Entonces, por ahí andaba viendo y dije, voy a ir a ver un coche. Y cuando fui a ver el coche que me gustaba, ¿sí? Dije, ay, mira qué padre, no pensé que fuera a completar el coche que me gustaba, ¿no? Así venía así. Y venía muy contento, ¿no?
Venía muy contento y me senté en el coche, y en lo que me senté en el coche llegó un señor de edad ya avanzada, ¿sí? Y lo vi con cara de viene a pedirme dinero, ¿no? Y lo que es lo normal era, voy a cerrarle la puerta al coche y me voy a voltear, ¿no? Y había algo en mí, había una voz que me decía, espéralo, ¿no? Había una voz que decía, espéralo. Y entonces cuando llega y se acerca y me dice, oiga joven, disculpe la molestia, fíjese que soy pintor. Y cuando dijo soy pintor, me hizo voltearlo a ver, así como que, ¿no? Porque tengo una afición por el arte y por eso. Y me dijo, fíjese que hice unos cuadros y los ando vendiendo. Ay, ok. Y luego, y entonces me los enseñó y me dijo, le dije, quiero este. Y me dijo, le dije, ¿cuánto es? Y me dijo, son 200 pesos. Y, ay, hasta se me hizo poquito, ¿no? Y dije, ¿y por qué no? Y le di 300 pesos. Pero lo impactante no es que tuve la oportunidad de darle, sino que cuando le di el dinero, el Señor descansó y respiró y se le salió una lágrima. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Está usted bien? Y me dijo, es que usted no tiene una idea de lo que acaba de hacer. Y le dije, no, no tengo una idea. Me dijo, es que mire, y se quita el zapato y traía todo el talón sangrado, porque no traía calcetines. Y porque de caminar desde no sé dónde, y dice, usted me acaba de dar descanso. Ahora me puedo sentar 1 hora a que se me ore la herida de mi talón para que me pueda yo regresar a mi casa y pueda llevar de comer. Y dije, wow, ¿no? Realmente me conmovió y entendí, dije, wow, por qué no he de compartir si a mí me están dando a manos llenas todo el tiempo? Si algo tan pequeño como una cantidad de dinero pudo resolver el día entero de una persona, ¿sí? Y entonces me quedó claro lo que decía Javes, y si tu mano estuviera conmigo, porque Él está para darme, pero yo estoy para representarlo a Él y ser el instrumento que Él use para resolver las situaciones de otras personas. Y algo tan pequeño como comprarle un cuadro resolvió todo el día de una persona. Yo no sé siquiera cuánto le van a alcanzar esos 300 pesos, pero el ver su alivio, el ver su descanso y el ver el agradecimiento con Dios expresado por medio de una lágrima fue que dije, wow. Dije, a eso hemos venido a esta tierra, ¿sí? A eso hemos venido a esta tierra, ¿sí? A ser la extensión de la mano de Dios. Y entonces entendí, de eso se trata nuestra oración. Si nosotros no somos capaces de compartir lo que Dios nos da, Dios no va a tener la opción de darnos más, porque no vamos a ser vasos de honra. Un vaso de honra tiene una característica, siempre está inclinado. Porque cada vez que Dios deposita algo en él, lo primero que va a hacer es que va a chorrear para otros. Los vasos de honra siempre están inclinados. Siempre están preparados para servir y siempre están preparados para dar. Porque un vaso de honra ora todo el tiempo. Ahora sí entendemos cuando dice la palabra, y lo leíamos la semana pasada en Tesalonicenses, que dice, oren sin parar, oren todo el tiempo. Siempre estén dispuestos a recibir, pero siempre estén dispuestos a dar. Y estén siempre dispuestos a ser parte del reino de Dios. ¿Sí? Cosas muy importantes que no podemos dejar de ver. Todo aquel que ora por bendición y ora por recibir algo de Dios, nunca puede pasar por alto Deuteronomio 28. ¿Sí? Porque Deuteronomio 28 habla sobre la bendición y sobre la maldición. Pero siempre empieza y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios. ¿Sí? ¿Cómo empezó Jabes? Si tú me bendijeras, y aquí le dice Dios a Moisés, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios. Primero tienes que escuchar a Dios para saber lo que Dios va a hacer en tu vida. Quiere decir que no estamos locos, Lucas. ¿Sí? Quiere decir, por eso Jesús lo decía en Mateo 6:36 sobre la oración, dice, cuando tú ores, no lo hagas como los fariseos que lo hacen en las esquinas de las calles, ¿sí? Donde los ven, sino tú, cuando ores, ve a la intimidad de tu cuarto y cerrada la puerta,
ten intimidad con Dios, quiere decir, donde no te distraigan para que puedas escuchar algo, porque si no empezamos por escuchar, no vamos a hacer nada. Estaba Jesús en Getsemaní, estaba Jesús entendiendo el propósito de su muerte y nunca dijo nada. Lo único que hacía fue escuchar todos y cada uno de los pecados por los que habría de morir. ¿Sí? Todos y cada uno. Y lo único que fue capaz de decir es: Señor, si puedes hacer pasar de mí esta copa, así sea, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Fue todo lo que fue capaz de decir. Entonces, podemos entender que toda nuestra oración tiene que ver primeramente con guardar silencio y escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Ahora, por eso es importante que si no somos capaces de escuchar la voz de Dios, podamos orar conforme al Espíritu. Decía Jabes: si tu mano estuviera sobre mí, ¿sí? Si tu mano estuviera sobre mí, si tu presencia habitara conmigo todo el tiempo. Porque luego nos tomamos el privilegio de opinar en los asuntos de Dios, ¿no? A mí me encanta porque la verdad disfruto mucho a Leti. Leti es una de las personas que todo el tiempo está buscando cómo mejorar las cosas en la iglesia. Y Leti siempre viene y me dice: oye, René, ¿y por qué no? Y le decimos a fulanito y ¿no? Ya viene así con todo el plan resuelto, ¿no? Y entonces siempre le digo: espérame. Y siempre le explico yo la parte que me toca como pastor, las cosas que yo cuido como pastor. Y me encanta porque cada vez que terminamos de platicar, ella termina amando más a la iglesia, termina amando más a las personas y termina entendiendo más las cosas como las entiende Dios y como las entiendo yo, ¿no? Y entonces una de las cosas es que también es capaz de dar propuestas verdaderas, ya no es su opinión, ¿sí? Porque todo el mundo solemos opinar. Oye, señor, yo opino, ¿no? Es como cuando todo el mundo se ríe cuando yo voy a los restaurantes porque todo el mundo me dice: ¿se le ofrece algo más? Y le digo: sí, dinero y una novia, ¿no? Y todos se quedan así, ¿no? Pues es que no me dijo si se me ofrece algo más de qué, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Un día que me cumplan, entonces a ver qué hago, ¿no? Pero la cuestión aquí es, cuando nosotros entendemos la presencia de Dios y cuando nosotros entendemos a Dios en medio de nosotros y no somos capaces de desembarañar la madeja de lo que está pasando, ¿sí? Entonces tenemos que entender que no podemos dejar de ser instrumento. Me pasa muy seguido. El otro día me habló un matrimonio que estaban en problemas. El problema es que yo estaba de viaje y no podía atenderlos y no podía escuchar ni una versión ni la otra versión. Y lo único que opté por hacer fue orar. Y entonces, ¿qué oro si no sé nada? Ay, Señor, pues que se contenten, ¿no? Pues que no se peleen tanto, ¿no? Que él sea cabeza y ella sea ayuda idónea, ¿no? Entonces digo, tengo que funcionar como Dios funciona. Fíjense nada más. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Dios puso a nuestra disposición las lenguas angélicas, el idioma en el que hablan los ángeles, el idioma en el que habla Dios. Y dice, ¿sabes qué? Si tú no entiendes los detalles de lo que está pasando, lo único que tienes que hacer es amarlos. Y en el momento que los ames, el Espíritu y la mano de Dios van a estar sobre ti. Y cuando la mano de Dios está sobre ti, vas a empezar a orar. ¿Y cómo vas a empezar a orar? Con gemidos indecibles y con cosas que tú no entiendes, para que tú no opines, sino que se haga la voluntad de Dios y no tu opinión. Sheila, ¿estás oyendo esto? Para que se haga la voluntad de Dios y no tu opinión. Para eso sirve el famoso don de lenguas.
Entonces ya no estoy diciendo, ay, es que él no es cabeza y ay, es que ella no es ayuda idónea. No, ¿sabes qué, Señor? Tú sí estás ahí porque tú eres un Dios omnipresente. ¿Sí? Tú sí eres un Dios omnipresente. Entonces, ¿yo qué hago? Me preparo y me enfoco en el amor que tengo por ellos, por lo que sí sé, y me duelo junto con ellos y sufro junto con ellos. Como dice el libro de Eclesiastés, hay que reír con los que ríen y hay que llorar con los que lloran. Si ellos están sufriendo, por amor a ellos sufriré con ellos. Y en ese momento Dios va a empezar a orar por medio de mí con gemidos indecibles. A mí qué me importan los detalles de lo que esté pasando en las casas de los demás. A mí lo que me interesa es que el Espíritu de Dios se posicione de ese lugar y empiezo a orar en lenguas, con gemidos indecibles, con palabras que no entiendo, pero que vienen desde adentro de mí, porque ¿quién habita en mí? El Espíritu de Dios. Y eso sí es orar. Y eso sí es orar. Orar en lenguas no es para que la gente me vea y digan, ¡ay, qué espiritual es el pastor! No, la verdad, el 80% del tiempo nadie se da cuenta que estoy orando en lenguas. ¿Sí? Porque no lo hago frente a nadie. Pero es un don tan poderoso. Es un don tan poderoso. A mí me asombra. Ayer en la tarde venía manejando para acá, venía de León para acá, y estaba orando en lenguas. Y era tan impresionante porque hubo un momento en el que no me di cuenta que cerré los ojos. Estaba tan metido en mi oración que cerré los ojos y de repente abrí los ojos y me di cuenta que Dios había despejado todo a mi alrededor y no había coches, porque Él estaba cuidando mi oración. Dije, ay, con razón cerré los ojos, no los volví a cerrar, obviamente, ¿no? Pero decía, wow, imagínate el poder del gemido indecible de aquel que como Jabes entiende que la mano de Dios está sobre él. Y así dejo de opinar, así dejo de decir lo que yo quiero. Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Y pensamos que es espiritual, ¿no? ¿No? Ahora, otra de las cosas que tenemos que entender muy bien, y por eso es tan importante cuando oramos en lenguas, porque cuando oramos en lenguas, y esto no es para que digamos, ay, ahora nada más oramos en lenguas, no, esto es para que entendamos la dimensión de nuestra oración. ¿Cuánto dura una bendición, Alfredo? ¿No dura? ¿O sí dura? ¿Cuánto dura? Por siempre, porque viene de Dios, ¿sí? ¿Cuánto dura? Pues dura por siempre, porque viene de Dios, es eterna como Dios es eterno. El problema es que hay gente que, fíjense nada más es esto, hay gente que va a la presencia de Dios y pide, Señor, limpia mis finanzas, ¿sí? Y luego creen que Dios limpió sus finanzas y 6 meses después están endeudados otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no fue Dios, ¿sí? Que fue un golpe de buena suerte, alguien nos prestó dinero, nos cayó una lana que nos debían o qué sé yo. Por eso es tan importante hacer las cosas como las hacía Jabes, tener un orden. Primero tenemos que escuchar a Dios. Primero tenemos que escuchar a Dios. Me decían el otro día, estaba en mi nuevo trabajo, me encanta porque me contrataron, me llevaron 2 días a Monterrey, me dijeron todo lo que tenía que hacer y nunca más me han vuelto a hablar, ¿no? Entonces, es bien padre porque ellos asumen que yo sé todo. Entonces, últimamente tuve yo no esta semana, sino la semana anterior, tuve unas semanas de mucha frustración porque yo veía que mi jefe estaba enojado conmigo. Pero dije, pues, ¿por qué se enoja conmigo? Pues estoy haciendo las cosas como yo entiendo, ¿no? Pues, ahora sí que, ¿no? Y luego me habla el otro director y me dice, ¿por qué no estás haciendo esto? Ah, pues porque no sabía, nadie me dijo, ¿no? Y llegó un momento en el que hubo un momento en el que realmente tenía miedo acerca de lo que fuera a pasar con mi trabajo, ¿no? Y dije, ¿y si me corren? ¿Y si no la hago? ¿Y si no lleno Y yo decía, ay, con razón no me han dado mi coche, y con razón no me han dado esto, y con razón no me han dado lo otro, y aquí y allá, ¿no? Y entonces cuando fui a la intimidad con Dios, lo primero que me dijo, no seas bruto. Me dijo, lo que yo te di es para que tú lo uses y tiene el efecto que tiene que ver conmigo. Va a ser tu trabajo hasta que tú decidas dejarlo o yo te diga que lo dejes.
Y me llevó a Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y la bendición de Abraham, ¿saben hasta dónde dura? Hasta el día de hoy todavía seguimos bajo la bendición de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros, si pudiéramos, si tuviéramos la capacidad de hacer una investigación consanguínea, podríamos demostrarle al mundo que en nuestros antepasados hay sangre hasta el día de Abraham. Por eso fuimos rescatados, ¿sí? Y quiere decir que estamos bajo las mismas promesas y vamos a ser engrandecidos de la misma manera, porque todo lo que hagamos con la conciencia que lo hacemos de parte de Dios va a tener éxito, porque Dios no quiebra y Dios no fracasa y a Dios no lo corren, ¿sí? Así de fácil. De eso se trata. Entonces quiere decir que cuando oremos no nos podemos dar el lujo de orar por cosas para salir del paso. El día que yo decida, ¿sí? El día que yo decida salir de mis deudas, voy a salir de mis deudas ¿para cuándo? Para siempre. El día que yo decida casarme, me voy a casar ¿para cuándo? Para siempre. El día que yo decida tener hijos, ¿sí? Quiere decir que voy a tener buenos hijos, exitosos, hombres y mujeres de bien, de acuerdo a la palabra de Dios, siempre y cuando yo haya permitido que Dios interviniera en lo que estoy haciendo. De eso se trata la oración. Porque algún día se hablará y se dirá, así como Dios dijo a Pablo, ¿sí? Y todo lo que Dios le haya prometido a Pablo va a trascender por miles de generaciones hasta que Cristo venga, ¿sí? De eso se trata. De eso se trata nuestra oración, ¿sí? Y le dijo, fíjense, ahora les voy a decir, porque aquí está diciendo, esto es lo que le dijo a Abraham, ¿no? Y en Génesis 12:2, y esta es la mejor parte, le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y lo más importante de todo, y serás bendición. Génesis 12:2. Antes estábamos hablando de lo eterno de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Haré de ti una nación grande. Somos la nación más grande sobre la tierra. No hay más personas en la tierra que los descendientes de Abraham. Dice, y te bendeciré, hablaré bien de ti. Y engrandeceré tu nombre, y tu nombre tendrá un significado. Por eso ustedes, a todos los que han estado en clase conmigo, siempre les he preguntado, ¿y qué significa tu nombre? Porque ese es el propósito que Dios tiene para contigo, ¿sí? Y lo más importante, y serás bendición, ¿sí? Y serás bendición. Quiere decir, tendrás un propósito que trascenderá, que será, tú vas a hablar del corazón de Dios a las otras personas y vas a desatar el poder de Dios en la vida de otras personas. Serás bendición, ¿sí? Y fíjense nada más, ¿cuánto tiene esto que ver? Porque ya voy a terminar, pero esto es bien importante. En la ley de Dios se hablan muchas cosas, pero hay un dato muy interesante en la ley de Dios. En la ley de Dios se hablaba del año de remisión. ¿Alguien me puede decir qué es el año de remisión? ¿No? Cada 7 años se celebraba el año de remisión. Fíjense nada más lo importante que es esto. Deuteronomio 15:1 dice, cada 7 años harás remisión. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor a todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más su prójimo o su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahvé. Del extranjero demandarás reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Yahvé te bendecirá con abundancia en la tierra de Yahvé tu Dios, que te da por heredad para que tomes posesión. Si escuchares fielmente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Yahvé tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero nadie tendrá sobre ti dominio. ¿Sí? Quiere decir, nosotros
Cuando vamos delante de Jesús, entregamos nuestro pecado y la sangre de Jesús tiene la capacidad de perdonar nuestro pecado. ¿Sí? Y en ese momento no somos deudores de nada ni de nadie. Somos esclavos por amor al que nos perdonó. Y nos está diciendo, ok, Dios, ¿cada cuándo nos perdona Dios? ¿Sí? Acá está diciendo, una vez cada 7 años, de acuerdo a la ley, vas a perdonarle todas sus deudas a todo el que te deba. Vas a dejar de perseguir al que te lastimó y al que te ofendió. Y cada vez, una vez cada 7 años, vas a ser imitador de Dios, aún en el perdonar. ¿Qué quiere decir? Serás bendición. Otras personas van a poder experimentar a Jesús por medio de tu actuar, de recibir un perdón que no merecen, por recibir una ofrenda que no merecen, por recibir un trato mejor al que merecen. Vas a ser imitador de Jesús en todo. El día de hoy, esto ya no es cada 7 años, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y la gracia dice, si nosotros todo el tiempo, también todo el tiempo, tenemos la capacidad de hacer remisión, ¿sí? Todo el tiempo. Porque en ese momento empezamos a actuar a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Y eso es lo último que decía Jabes, ¿sí? Decía, si tu mano estuviera sobre mí, no, que era perdón, se me fue ¿sí? Sí, perdón. Y si tu mano estuviera contigo y si me libraras del mal, ¿sí? Las deudas son maldición, ¿sí? Pero el día que yo libero a mis deudores de esas deudas, los libero de maldición a ellos y hago exactamente lo mismo que Jesús hizo conmigo. Mi oración tiene la capacidad de funcionar a la imagen y a la semejanza de Dios. Y no estoy diciendo que tenemos el poder ni la facultad de perdonar pecados, porque no es cierto. Tenemos la capacidad de liberar de maldición a otras personas, imitando a Jesús, entregando a otros lo que nos fue dado a nosotros, ¿sí? Nosotros hemos sido perdonados de muchas cosas, de muchísimas cosas. Es más, hemos sido perdonados de cosas que ni hemos pedido perdón. El mismo David oraba y le decía, Señor, muéstrame mi pecado oculto porque no soy capaz de recontarlo todo. Y estamos aquí y vivimos y nos levantamos todos los días por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Y eso quiere decir, nosotros tenemos esa capacidad. Alguien va a tener que conocer a Jesús cuando nosotros le imitemos y tengamos la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Todo lo que me has ofendido no tiene valor ya. Y no es que te perdone. A partir del día de hoy te amo como mi hermano y como si nunca me hubieras ofendido. Es más, te amo más. Así como Dios hace con nosotros. Un día vamos a tener la capacidad de ir con nuestro deudor y decirle, ¿sabes qué? Ya no te me escondas. Ya no me saques la vuelta. Si no tienes para pagarme, no importa. Y si no quieres pagarme, no me importa. Pero no quiero perderme un día más de mi relación contigo a causa de nuestra deuda. Yo te libero de la deuda y pongo remisión en ti para que nuestra relación sea tan íntima y tan intensa como lo es mi relación con Dios. De eso se trata nuestra oración. De eso se trata cuando entramos a la presencia de Dios y regresamos a nuestro estado natural, a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. De eso se trata cuando vamos a orar. De eso se trata cuando Dios nos habla de quiénes somos, como Dios le habló a Jabes de quién era él. ¿Sí? Tener una relación con Dios es una cosa padrísima. Y si se dan cuenta, nos hemos quedado cortos con nuestro pedir, porque nos hemos perdido de todos los beneficios de orar. Nos hemos perdido de todo lo que podemos ser por medio de nuestra oración, para que nosotros, ¿sí?, seamos bendecidos y por medio de ello seamos bendición. ¿Les parece? Ok. Pues yo les invito a que si les quedaron dudas de esto, esta semana vamos a subir los 2 videos, el de la semana pasada y el de ¿sí? Y para que podamos ponerlo en práctica. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.